Mi nombre es Ana Laura Hernández Valdés, estudio en el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Naucalpan, en quinto semestre. La carrera que estoy contemplando estudiar es la carrera de Psicología, ya que me llama la atención el cómo se puede estudiar al ser humano. El objetivo de este video y de esta entrevista será recolectar información y aclarar dudas sobre la carrera de Psicología. En esta ocasión estoy con la profesora Rosina Gómez Moya. Ok. Ella será a la que entrevistaremos y doy gracias por darnos de su tiempo. Como primera pregunta, profesora, ¿cómo es que usted decidió que quería estudiar psicología? ¿Qué definió o quién definió que estudiaría psicología? Bueno, cuando estaba en el CCH tenía un vecino que ya estudiaba la licenciatura en psicología y todas las noches que yo regresaba de clase siempre me lo encontraba y me ponía a platicar con él. Entonces él fue el primer acercamiento con la psicología. También en el CCH me gustaba y me daba mucha curiosidad todo el tema de asesinos seriales, es como lo más común. Entonces me gustaban películas como El silencio de los inocentes y toda ahí su saga. Y había una biblioteca por mi casa con un pasillo de libros de psicología y ahí es donde empecé a estudiar por primera vez sobre asesinos seriales y todos los fines de semana me iba a revisar libros de psicología. Serían como esos tres factores. Ajá. Ok, una vez en la carrera, ¿qué fue lo que se le facilitó y qué fue lo que se le dificultó? Bueno, lo difícil es que el primer año revisamos filosofía, estadística y metodología. Entonces, pues la estadística y la metodología, eso fue lo complicado. Ya después vi que no es, y que te ayuda muchísimo, porque la estadística que revisábamos en el CCH sí era muy diferente a la que veíamos. ¿La que se relaciona Ajá, con la carrera? sobre todo la que tenga que ver con las ciencias de la salud. Entonces fue estadística lo complicado solo al inicio. De lo fácil, lo que pasa es que psicología es tan complicado o tan fácil como tú lo quieras, en realidad. Sí. Puedes ser la persona más ñoña, ¿no? Durante toda la carrera o puedes pasártela relajada. Eso es lo que yo noté, a diferencia de otras carreras como medicina, donde o cubres al 100 o ya te das de baja. Yo lo que noté en psicología es que tiene que ver lo proactivo, tu vocación, tu gusto, y la carrera tú la vas definiendo, qué tan complicada va a ser. Trayectoria. Ajá, entonces, porque ubico a compañeros que se la pasaron pues muy relajados. Ellos así lo decidieron. Entonces la psicología puede ser tan fácil como tú lo quieras. En mi caso, porque yo ya empecé a ver que me gustaban materias de neuro. Entonces, digamos que yo me lo compliqué y yo me lo hice fácil, ¿no? Entonces, pero no es general, Cada uno va. Cada sí, quien. Sí, tu vocación. ¿Cuáles eran sus materias favoritas en Desde que empezó, desde el primer semestre veíamos bases biológicas de la conducta. Sí me parecía difícil, pero esa me gustó muchísimo. Bases biológicas, que después se convirtió en neuropsicología. Esas fueron neuropatología, todas las que tengan que ver con biología del comportamiento, esas siempre me gustaron. Sí. Ok, en sí, ¿qué es lo que estudia la psicología? Ok, pues estudia el comportamiento humano, pero como es tan complicado el comportamiento humano, lo hace desde diferentes áreas, desde la parte biológica, fisiológica, social, cultural. Finalmente, donde hay relaciones humanas, ahí siempre va a haber la psicología. Por eso es que si nos vamos a la educación, ahí van a haber individuos, ahí trabaja la psicología. Entonces, pues la psicología utiliza, eso sí, métodos científicos,
no hay nada oscuro, no hay nada místico, no hay nada allá, ¿no? Que se vea como sobrenatural, ajá, de que podamos leer la mente, no hay nada que quede ahí en el limbo. Para eso se han creado por más de 100 años métodos de investigación. Todo lo que se aplica en la clínica, en la educación, en las empresas, todo primero pasa por un proceso de investigación. Y la investigación, la psicología tiene que ver con las ciencias fácticas, estudia fenómenos sociales, biológicos del comportamiento, pero hay reglas para que sea científica y una de ellas es la divulgación. Entonces, no hay nada oscuro, ¿no? Entonces sí. Mitos, por decirlo así. Ajá, exacto. Entonces, todo aquello que nos podamos preguntar del ser humano. Todo es estudiado por un método científico. Ajá, y podemos acceder a través de revistas especializadas. Entonces, si todo es científico, podemos conocer la revista, una revista especializada o divulgación. Entonces, podemos acceder al origen, ¿no? De cómo se hizo la investigación, el experimento. Entonces, lo bueno de la psicología es que sí es posible estudiar el comportamiento desde métodos científicos. Ok. ¿En cuántos años se termina la carrera? Bueno, yo me lo aventé en 4 años y medio porque eran 9 semestres. Creo que ya cambió, me parece que en CEU ya bajó a 8 semestres, pero en promedio serían 4 años. 4 años. Ajá. Okay. ¿Qué fue lo más bonito o una experiencia que nunca olvidaría de la carrera? La práctica. Desde 4º semestre, o antes, creo que fue en 3er semestre, yo estudié en la FES Zaragoza y dentro de la FES está la clínica de atención de odontología y psicología y me tocó trabajar con niños. Entonces ahí vi que sí, mi vocación sí era trabajar, no en la psicología educativa, pero yo me dediqué a la neuropsicología infantil y lo que decidió que me apasionara más por la etapa del desarrollo infantil y adolescentes fueron las prácticas. Entonces llegaban niños de todos los recursos económicos a esa clínica, había que hacerles pruebas de inteligencia, psicopedagógicas, teníamos que ir a sus escuelas a entregar resultados. Me tocó trabajar con niños con problemas de aprendizaje, de lenguaje, pero estamos hablando de hace, pues yo creo que casi 20 años. O sea, quiero decir que esos niños ya son jóvenes, en realidad, pero a mí me tocó verlos de preescolar. Chiquitos. Ajá, incluso me tocó ir a la primaria a decirles que tenían un problema de aprendizaje, hablar con la directora. Y sí, esas experiencias fueron las que se quedaron. Sí. Ajá. ¿Qué fue o qué sería lo que le hubiera gustado que le dijeran antes de ejercer esa carrera? Que le dijeran, ay, me hubieran dicho antes o algo así. Pues a mí que me gustaba este tema de los asesinos seriales, que la psicología forense pues no tiene que ver con lo que se maneja en las series, en las películas. No, ahora ya está la licenciatura en ciencias forenses, pero no, de hecho en la UNAM no hay mucho trabajo en psicología forense, ¿no? A diferencia de cómo se ha avanzado en la psicología experimental, neuropsicología, en ciencias cognitivas, en psicología laboral, no, de hecho mi interés decayó desde los primeros semestres, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que no fue como que sus perspectivas de lo que estaba buscando? Sí, exacto, no se cumplió. Entonces, ¿qué le hubiera gustado estudiar si no fuese psicología? Ay, pues yo estaba en QFB o biología. Sí, de hecho como segunda carrera recuerdo que puse biología. Yo creo que ya desde entonces me interesaba estos aspectos. ¿No? Como, ajá, sí, porque curiosamente en la carrera lo que más me llamó la atención eran las bases biológicas del comportamiento. Entonces, también me gustaba química farmacéutica bióloga, pero me dijeron que tenía que meterme de lleno a la química y la verdad que me sentí un poco insegura
no sabía si mi memoria me iba a dar con tantas fórmulas. Sí, incluso vi la tabla periódica y dije, pero no me la puedo aprender. Entonces fue mucha inseguridad. Entonces por lo más seguro, ¿no? Ajá, exacto. Ok. En la actualidad, ¿hay suficientes empleos para dedicarse pues a la psicología? Pues el problema es que la demanda es mucha. Cada año egresan miles, no solo de la universidad, las autónomas, las universidades privadas. Cada vez se vende mucho, es de las carreras que tienen mucha demanda. No está fácil el campo laboral. Lo que ayuda es especializarte. Tienes que aventarte forzosamente un posgrado. En la actualidad, la psicología, como todo área de la salud, tienes que actualizarte. Entonces, está pesado el campo laboral. O sea, terminar solo la licenciatura va a ser muy complicado que logres acomodarte. Lo que yo he visto con todos mis compañeros son tantos campos de la psicología y tan diferentes que tienes que elegir uno. Lo bueno que ya lo puedes elegir desde el quinto semestre, ya puedes saber cuál es tu área y tienes que hacer mínimo una especialidad de un año, pero sí tienes que considerar que te va a tomar unos 6 años estudiar y decir que ya eres de un campo y se te van a abrir las puertas. Puedo decir que en mi caso lo que me abrió las puertas del trabajo fue la maestría. Ajá. Y después ya el doctorado. Eso fue lo que hizo la diferencia. Ok. Ahorita estamos viendo que yo creo que la psicología la han estado agarrando como que muchos adolescentes para su futuro. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, como que ahora, de hecho, a partir de la pandemia, ya se abrió más el tema de la salud mental. Y creo que hasta se sobrevalora, es así como que muchos hasta empiezan a usar estos términos de si tienen depresión o ansiedad. Creo que eso vino de bueno con esta pandemia, de que se abrió muchos temas que estaban, pero es una carrera de mucha demanda, ¿no? Entonces, si es los que tiene más fama, entonces yo recomendaría que primero, si es de la UNAM, que vean las otras carreras nuevas que hay, que también se relacionan con psicología. Está la licenciatura en geriatría, neurociencias, ciencias forenses, hay varias biomédicas, varias que se parecen, ¿no? Entonces, sí, primero no dejarse llevar por la fama, ¿verdad? La otra es que no entren a estudiar psicología porque tienen un problema emocional. O sea, no consideren que van a estudiar psicología y van a resolver sus conflictos, o que quiero estudiar psicología para conocerme. No. Entonces, pues el consejo sería primero cerciorarse todos estos campos de la psicología, y si te visualizas en alguno de ellos, y que sea puramente un interés de vocación profesional. Que no sea por otra circunstancia de los sentimientos o cosas así. Sí, o que vengo de una familia muy complicada y entonces si estudio psicología es porque la quiero analizar. No es así. Okay. Finalizo con, ¿hay algo que no he preguntado pero que deberíamos de saber de la carrera? Ay, pues mira, un poco para preparar, bueno, esto de que sí sea por vocación, ¿no? Que quiten esos temas como emocionales, muy personales para entrar a la carrera. Pues también ya lo comenté, que el primer año es filosofía y estadística. Entonces, sí es una carrera de mucha lectura, ¿no? Entonces, puede ser lo más fácil que tú lo quieras o la carrera más complicada. Tiene que ver con tu formación académica. Pero primero esa vocación por alguna área, y pues mira, algo así que pudieran saber, que es de resistencia. Tienes que leer muchísimo, eso sí. Tendrás que entrarle a las matemáticas, esa es otra. A veces entran a psicología porque piensan que ya no quieren saber nada de las matemáticas, y si lo van a revisar, y requiere
mucha lectura, vas a leer muchísimo. Otra cosa, pues aprender el manejo del estrés, del tiempo y hábitos de estudio. ¿Ser organizados? Organizados, ese es el número 1. Es decir, que si el CCH te pareció pesado, es porque algo tienes que cambiarle, ¿no? O tu manejo del estrés, tu tolerancia a la frustración, o tienes pésimos hábitos de estudio, no sabes organizarte, vas a tener que cambiarlo. O sea, si el CCH te pareció complicado, estresante, no llevas como estas herramientas. Entonces tienes que empezar a organizarte, porque psicología sí demanda tiempo, tienes que organizarte, porque vas a leer muchísimo. Las lecturas sería lo primordial en la carrera, las lecturas, sí. La comprensión de lectura. Comprensión de lectura, sobre todo como la rapidez, porque si a la semana sí tienes que leer muchísimo, acabarte libros. Entonces, sí tienes que organizarte en esa parte y empezar a trabajar el manejo del estrés, porque siempre va a haber, también hay exámenes, ¿no? Entonces, sí, desde ahorita sería aprender el manejo del estrés y hábitos de estudio. Ok, profesora, pues muchas gracias, esto sería todo y agradezco a la profesora por acompañarnos en esta entrevista. Sí, gracias. Gracias.